Muy buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más de este ciclo de conferencias de Ciencias Políticas y Sociales. Mi nombre es Brenda Soria y el día de hoy seré la moderadora de la sesión. En este conversatorio nos encontramos con 3 estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, quienes a través de un trabajo conjunto de investigación nos hablarán del ¿por qué Cataluña se quiere independizar de España? Ellos son Miriam Teresa Rodríguez Arellano, Héctor Daniel Cruz Valenzuela y Atzin Lisset Morales Martínez. Todos forman parte del alumnado del segundo semestre de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Entre los tópicos de esta sesión se retomarán conceptos básicos de la teoría de las ciencias políticas y sociales, ejemplificados en el estudio de caso. Dicho esto, demos la bienvenida a Miriam Rodríguez, quien nos inducirá a este tema de interés común. Hola Brenda, muchas gracias. Bueno, para poder entender la razón del por qué Cataluña quiere separarse de España, hay que hacer un breve recuento histórico. Para empezar, Cataluña está situado al noroeste de la península ibérica y colinda con el territorio francés. En lo que fue de la Edad Media, la península ibérica estaba dividida en 5 reinos. Tenemos por una parte el reino de Portugal, también el reino de Navarra, que se encontraba ubicado en lo que ahora es el norte de España. Al sur estaba el reino islámico de Granada, el reino de Aragón, que era la monarquía compuesta por el matrimonio del conde de Barcelona y la reina de Aragón, los cuales, pese a estar unidos territorialmente, funcionaban de manera separada y eran gobernados por el mismo monarca. Y este monarca se encontraba en el Principado de Cataluña, y esa es una de las razones por las cuales los catalanes fueron protegidos por la Constitución y eligieron un parlamento llamado Cortes. Por último estaba el reino de Castilla y León, que era el más grande y estaba gobernado por Isabela XVIII, quien después se casó con el conde de Barcelona, Fernando de Aragón, y juntos conquistaron el último reinado islámico en toda la península ibérica de Granada. Después de la muerte de la reina Isabel, Fernando conquistó el reino de Navarra en el norte, y así unidos estos cuatro reinos, a excepción del de Portugal, conforman lo que hoy es el territorio español. Después de este breve recuento histórico, llegó la Guerra de Sucesión por motivo de la muerte de Carlos II, quien no tenía descendencia y se encontraba en disputa el quién gobernaría. El odio que había hacia los franceses debido a la pérdida del territorio de Rosellón y una parte del de Cerdaña, a pesar de que los habitantes de dicha zona se manifestaron en contra de esto e incluso se alzaron en armas, fue un factor primordial para que una parte de los catalanes se alinearan con el bando del archiduque Carlos de Austria, quien estaba contra la esclavitud del dominio francés. Sin embargo, dicha guerra terminó con la victoria del bando borbónico con Felipe V, quien, una vez estando en la corona, abolió la Constitución y las instituciones catalanas e impuso el castellano como lengua oficial. A esto se le conoce como el poder soberano. La idea del término de soberanía se dio en la Edad Media por consecuencia de las luchas medievales a fin de obtener la liberación del Estado con el imperio, la Iglesia y los feudales. Bodino señala que la soberanía es un poder absoluto y perpetuo, limitado únicamente por las restricciones de los gobernantes. Así pues, el soberano tiene la capacidad de anular o aplicar las leyes o costumbres. Esto, en el plano de lo que sucedió en España, era que cuando estaba en el poder, tuvo la capacidad de prohibirles a los catalanes que hablaran su idioma, y también les impuso ciertas leyes
debido a que estos no estuvieron a su favor durante la guerra. Asimismo, el soberano controla los ámbitos políticos y económicos, y con este último, Hobbes definió en un primer momento a la soberanía como las marcas o repertorio de poderes que tiene el soberano. Y esto, si lo pasamos al plano del Estado mexicano, serían las llamadas facultades metaconstitucionales del presidente, las cuales le dan al presidente ser el jefe máximo del partido dominante, así como la capacidad de remover e imponer a las personas de su gabinete, a los gobernadores de estado e incluso de decidir quién será su próximo sucesor. Si bien la formación del Estado moderno en Europa surgió entre los siglos XV y XVI a partir de la crisis del feudalismo y también la influencia de la llegada del siglo de las luces, así como las revoluciones burguesas, dieron paso al nuevo Estado moderno. España, que pertenece a la parte occidental de Europa, experimentó un proceso muy temprano y efectivo de construcción del Estado entre los siglos XV y XVIII. Con ello, llega entonces la transición a la democracia a finales de los 70 y con ello la Constitución. Y así España puede considerarse un sistema federal con 17 comunidades autónomas que disfrutan de amplios poderes, los cuales están garantizados por el Tribunal Constitucional. Así, Cataluña consigue cierta autonomía política, pero no toda la soberanía plena, y también hubo un proceso tardío de construcción nacional en los siglos XIX y XX. En cuanto a la Constitución Española de 1978, esta menciona que el Estado debe recaudar impuestos de cada comunidad y redistribuirlos para garantizar un equilibrio entre dichas comunidades autónomas. No obstante, este es uno de los factores que más influye en que los catalanes se quieran separar de España, ya que consideran que dan más de lo que reciben. Incluso en el 2016, según la revisión estadística de la contabilidad regional de España, mencionó que el Producto Interno Bruto regional de Cataluña representaba el 19,1% de la riqueza española. Sin embargo, este número ha descendido en los últimos años. Muchas gracias por tu valiosa participación. A continuación, tenemos la presencia de Atzin Morales. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, hoy en día tengo la oportunidad de hablarles acerca del bagaje teórico en términos de conceptos que darán a entender el Estado Autonómico de Cataluña. Bueno, empecemos por describir los elementos que conforman a un Estado. Según Joseph Vázquez Quesada, todo Estado debe de tener un territorio delimitado por fronteras, un poder coercitivo dado por su facultad de ejercer el uso de la violencia legítima, esto recuperado del concepto weberiano de Estado, en el que se considera que todo Estado debe tener un monopolio legítimo de la violencia. También debe de tener una soberanía que le permita realizar acciones y en beneficio a su unidad social, que es otro de sus elementos, y esta unidad social se buscará que esté cohesionada, pues así es más fácil de controlar. Por último, debe de tener una burocracia civil y militar. La siguiente, por favor. El Estado-Nación es una tipología de Estado que, de acuerdo con Ribó y Pastor, en su texto, la estructura territorial del Estado se compone, como lo indica el nombre, de dos elementos, el Estado y la nación. De estos dos autores recuperaremos la concepción de lo que es una nación. La nación es un conjunto de personas que se encuentran unificadas
por diversos elementos. Puede ser por una lengua oficial, una cultura, que esta misma puede tener elementos como valores y principios identitarios, igual tradiciones, que van a hacer que las personas se sientan identificadas en torno a un territorio que también van a ir a habitar. Ahora bien, teniendo esto en claro, pues debemos de reconocer que no todo estado es una nación y no toda nación es un estado. Cataluña es un estado, pero pertenece a la nación de España. Si seguimos la línea de pensamiento de Ribó y Pastor, la forma de estado según la distribución territorial del poder correspondiente a Cataluña es la de una autonomía política mejor conocida como estado autonómico. La siguiente. Este tipo de estado son reconocidos debido a sus diferencias lingüísticas y culturales, que les permiten crear unidades territoriales por debajo de otro estado, o sea, crear subunidades territoriales y tener así poderes políticos propios. Para Cataluña, pues es una unidad territorial autonómica debajo del Estado español. Jordi Canal nos menciona que el Estado autonómico implementado en Cataluña fue una manera parcialmente exitosa implantada en la transición democrática para intentar solucionar la cuestión nacional. Para entender esta frase debemos de entender también que existe desde hace muchos años una España dividida, matizada, polarizada, y pues para esto vamos a tener que hablar de la formación y evolución del Estado autonómico de Cataluña. La siguiente. Para explicar esta formación y evolución debemos tener momentos coyunturales clave para su entendimiento. El primero se sitúa a finales del siglo XIX, donde se da de las primeras disputas o crisis en torno a la discusión entre el Estado español y los catalanes. Entonces ahí se forman las bases del nacionalismo catalán, que luego serán explicadas, y los catalanes se volcan en contra al Estado de España. Después, ya para el siglo XX, se crea la Segunda República, que otorgó el primer paso para el Estatuto de Autonomía de Cataluña en 1932, y con ello se dieron los primeros ejercicios de poder independiente en materia administrativa y ejecutiva. Pero entonces llega la Guerra Civil en 1936 y el periodo del primer franquismo, donde hubo acciones reaccionarias, fascistas y represivas que irrumpieron los avances antes citados, y pues entonces se dio un debilitamiento de los acuerdos que habían existido antes y del nacionalismo. Pero entonces llega la transición democrática, que dio de nuevo un favorecimiento para los catalanes y para su ideología nacionalista, y por medio de proyectos como el falangista, el filón nacionalista y la creación del nuevo Estado, que se demostró así también el eterno recurso del nacionalismo periférico para entonces llegar a acuerdos, o esa era su intención. Luego, en 1978, se creó la primera constitución, más bien la Constitución Española, y con ello se dieron los estatutos de autonomía. Cataluña se volvió entonces acreedora a un estatuto y se consolidó como un estado autonómico, como una solución a medias para evitar nuevas rebeliones, nuevas guerras y crisis antes vividas. Desde entonces, Cataluña se ha visto gobernada por los mismos nacionalistas, y se han generado entonces nuevas injusticias debido a que para ellos no existen límites administrativos, judiciales o de cualquier índole que desacrediten sus discursos y sus acciones. Desde la formación y reconocimiento de Cataluña como un estado autonómico, han logrado recuperar su lengua, han creado sus propios partidos políticos, y pues al estar dirigidos por nacionalistas, se han volvido a enriquecer los viejos y conocidos discursos, donde se culpa a todo al Estado español y a Madrid, volviéndose una negociación imposible entre los involucrados. Y pues unos años después se dio la necesidad de una independización,
igual liderada por los mismos nacionalistas, en el cual se busca pues quitarse de las cadenas, por así decirlo, que les implantan el Estado español, según los nacionalistas, otra vez. Hay que recalcar este nacionalismo periférico porque así como suena redundante, es el uso que se le da. También esto hace cuestionable la opinión pública debido a que este nacionalismo hace que la opinión pública sea pues un poco distante e ignorante, pero a pesar de ello, la misma opinión pública apunta a la idea de tratar de independizar a Cataluña de España. Y una de estas, o las razones principales por las que se quiere independizar a Cataluña es sus diferencias lingüísticas culturales y, por otra parte, su autogestión económica. Quieren una autogestión económica y se puede dar también debido a que, como ya mencionaba la compañera Miriam, aportan mucho del PIB para España y reciben mucho menos. La siguiente, por favor. En términos fronterizos, como ya mencionaba la compañera, pues tiene Cataluña límites fronterizos con Francia y con el resto de España, y también tienen un serio conflicto con lo que sería Madrid, que pues ahí en el mapa lo podemos ver, la capital de España. Y pues si bien para muchos estados-nación las fronteras son límites difusos, en el caso catalán fungen como un establecimiento limitatorio entre los tuyos y los míos, o los catalanes y los españoles, a pesar de que se encuentran en el territorio español. La siguiente, por favor. Ahora sí retomaremos el tema del nacionalismo catalán. De primera mano, por favor, la siguiente, debemos de tener en cuenta que el nacionalismo es una ideología y por tanto se encuentra íntimamente ligado al concepto de poder. Para Jorge Carpizo, el poder es una relación en la cual alguien representado desde la individualidad, o una organización condiciona el comportamiento de otro u otros sin considerar su opinión y o deseos. Carpizo hace un intento por clasificar el poder y de acuerdo a esta tipología establece que existe un poder ideológico, el cual ejerce una coacción psíquica y emplea un condicionamiento para influenciar el otro. El nacionalismo hace uso de estos recursos del poder ideológico en torno a la cohesión identitaria de una nación en los términos que previamente explicados. En el caso del nacionalismo catalán, usa diversos recursos para influenciar a la población, condicionada por el desarrollo social y el reconocimiento identitario desde finales del siglo XIX. La siguiente, por favor. Los elementos o recursos utilizados por el nacionalismo han sido la cultura, los simbolismos y alegorías dentro de ellas, y también ejemplificando un poco más concreto, el carácter catalán, que ha sido reconocido por su sentido del humor y su sensibilidad, los valores y principios establecidos desde las primeras instituciones, y la característica también la distribución humana que tenían o han tenido Cataluña desde sus inicios, que se puede ser masías, comarcas, concentraciones, pero el factor clave para el expansionismo del nacionalismo en sus principios fue el paisajismo. El paisajismo se dio en el paso del provincialismo al regionalismo y en él se instauraron las bases del movimiento que participó en la Guerra Civil de 1936. Consistió en el uso de la naturaleza como factor del fortalecimiento de la etnia y la raza, y que como consecuencia forjó la identidad de los catalanes. Por ello, sobrepasó a todo lo demás, incluso a la política. A lo largo del tiempo se ha reutilizado de muchas maneras estos recursos nacionalistas, y se puede ver en la literatura, en el primer franquismo, en proyectos como el falangismo, en
en ejercicios de poder como Fontano y Barba, e incluso en la educación a manera de libros que se les daba a los niños. En tiempos más cercanos ha sido también el nacionalismo factor clave para establecer la necesidad de independización, y pues más porque ellos son los que lideran a Cataluña. El nacionalismo se asoció tanto para la población rural como para la burguesía y para el resto de la población. Con la instauración del regionalismo se fortaleció todavía más al nacionalismo, y con la creación del nuevo Estado se dio paso entonces a una cooperación del movimiento nacionalista con intereses comunes, entre ellos los más importantes, los económicos, que después también fue factor clave para determinar la necesidad de una independencia. Por esta y otras razones, como la cuestión de las reformas de cultivo, Cataluña busca independizarse, y pues ahora tenemos que hablar de las limitaciones y contras del nacionalismo catalán. ¿Por qué? Porque no todo ha sido como hasta ahí en el ámbito político, sino que también, como ya mencionaba, se han reutilizado el nacionalismo periférico una y otra vez desde los inicios del siglo XIX hasta la actualidad. También hubo una época extremista en donde se implantó el pánico social, y llegó a ser un factor determinante el que si no eras un buen nacionalista o si se te consideraba liberal, entonces eras expulsado completamente del territorio. Y también este condicionamiento que ya ha tenido influencia, que tiene la población catalana desde hace muchísimos años, ha generado ignorancia por la falacia de autoridad, por creer que los nacionalistas tienen la razón. Es realmente muy poca gente la que se encuentra en contra de, y parte de ello es porque saben que hay un pánico social. Esto también, y su visión tradicionalista, ha impedido que haya negociaciones con el Estado español para llegar a acuerdos bilaterales y que beneficien a ambos lados. Por mi parte, pues es todo, y muchas gracias. A manera de cierre, tenemos a Daniel Valenzuela, quien nos tiene una perspectiva más fresca de lo previamente mencionado. Gracias, Brenda. Buenas tardes. Yo les voy a hablar un poco acerca de la legalidad de este último intento de secesión por parte de Cataluña. Pero antes hay que señalar que en los estados de derecho la Constitución marca los límites jurídicos y políticos, así como determina el principio de legalidad. El referéndum organizado por el gobierno de Cataluña como intento por independizarse no es acordado y es unilateral, ya que ocurrió al margen de las disposiciones oficiales de las instituciones del gobierno español, que de hecho ya había declarado como anticonstitucional la convocatoria al referéndum en julio de 2017, y provocó así un conflicto entre el gobierno central y los políticos separatistas catalanes. Al respecto, el magistrado Ricardo Enríquez nos señala que el derecho de autonomía que la Constitución española brinda a sus comunidades no puede confundirse ni es soberanía, y recuerda que el derecho a la autodeterminación no puede ser entendido como derecho a promover y consumar una secesión del Estado, y esto no está reconocido en la ley fundamental. La siguiente, por favor. Bueno, los puntos claves de este hecho. A pesar de las medidas represivas que tomó el gobierno español para que se llevara a cabo el referéndum, este tuvo lugar el 1 de octubre de ese año, solo para algunos catalanes en un marco de irregularidad, ya que no cumplió con las medidas necesarias para poder afirmar que ocurrió dentro de la normalidad de un Estado democrático. A pesar de esto, a las 10:30 de la noche el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont,
afirmó que trasladaría los resultados del referéndum al Parlamento de Cataluña con la intención de que se declarara la independencia de Cataluña. Sin embargo, la independencia se toparía con pared, ya que pronto el Tribunal Constitucional de Madrid anuló el proceso que inició el Parlamento de Cataluña para declarar la independencia y considera que este intento puso en riesgo máximo las garantías y derechos que la Constitución española y el Estatuto de Autonomía con Cataluña les garantizan. La siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hablar un poco del caso de Cataluña en el plano internacional, ya que actualmente existen actores supranacionales que tienen un peso enorme dentro de las decisiones que toman los estados al interior. A pesar de que la población catalana es euroescéptica, sí desea permanecer dentro de la Unión Europea y esto se convierte en un gran obstáculo para lograr su secesión, ya que es casi seguro que la Unión Europea rechazaría que Cataluña se integre a esta, pues al separarse de España, Cataluña quedaría como un estado completamente nuevo y por lo tanto quedaría como un país tercero ante la Unión Europea. Varios países darían su apoyo a España, ya que la separación de Cataluña podría causar un efecto dominó en otras regiones de Europa que desean separarse de estados a los que pertenecen, como es el caso de Córcega en Francia, del norte de Italia o de Flandes en Bélgica. Y por esto, por cuestiones jurídicas e intereses políticos, no podría integrarse a la Unión Europea. De hecho, la Unión Europea ni los mercados financieros podrían asumir una crisis causada por la quiebra de España, considerando la deuda externa de este país y que el PIB catalán representa el 19% de la riqueza española. Por esto, Cataluña cuenta con un apoyo nulo internacional. Su único apoyo internacional, de hecho, es el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Solo los medios de comunicación han presionado a España para asumir una actitud negociadora con los políticos separatistas catalanes. La siguiente, porfis. Es interesante contrastar los casos de Escocia y de Cataluña, ya que ambos son comparados constantemente en los medios de comunicación, pues ambos son fenómenos actuales de naciones que pretenden separarse del Estado al que pertenecen. Incluso se ha hablado de que una posible separación de Escocia haría que la separación de Cataluña sea bien vista a nivel internacional. Sin embargo, dentro de estos dos casos existen diferencias fundamentales, ya que si bien las dos naciones llevaron a cabo un referéndum para que la población decidiera si seguir o no formando parte del Estado al que pertenecen, el referéndum escocés es acordado y respeta las disposiciones del Estado de Derecho, mientras que el referéndum catalán viola las disposiciones de las instituciones oficiales de gobierno, no es pactado y por tanto es ilegal. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres por darnos a conocer a través de esta conferencia un tema de interés común. Difundir la investigación de estudios de caso actuales nos permitirán reconocer los conceptos básicos de la teoría social, que siempre es un trabajo rescatable. A manera de síntesis, podemos concluir que, para el estudio de caso de catalán, se necesita un recorrido sociohistórico previo que permita el buen entendimiento de la problemática desde la imparcialidad. Esperamos esto sirva para crear soluciones beneficiosas para ambos implicados. Si bien no sabemos de una negociación pronta, debemos mantenernos atentos ante los posibles acuerdos bilaterales que podría presentarse en un futuro. Por lo pronto, esto fue todo por el conversatorio de hoy. Una vez más, agradecemos la participación de los involucrados. Le agradecemos también a usted por su tiempo y su preferencia y te invitamos a nuestra siguiente transmisión. Tenga un buen día y hasta la próxima.